Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es Color de Rosa, un nuevo episodio que he tenido muchísimas ganas de grabar este episodio donde vamos a estar hablando de imagen personal para mujeres con Neri Murillo, preciosa, bienvenida. Me encantó algo que vi en tu página que dice viste elegante y sencillo. Así que bueno, mami, mujeres, si te encuentras en buscar, en esa búsqueda del equilibrio entre la elegancia, la comodidad y formalidad, respetando tu estilo, este podcast es para ti. Bienvenida, preciosa, preséntate. Muchas gracias, Carol. Encantada de estar aquí y compartir este espacio contigo y bueno, con miles de mujeres que seguro lo escucharán y bueno, con mucha ilusión de compartir algunos tips y consejos para que les pueda servir para empoderarse. Sí, 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 seguro que va a ayudar muchísimo, pero bueno, si quieres, preséntate un poco Sí. a quienes ayudan. Bien, soy asesora de imagen personal de mujeres profesionales. Tengo un programa que se llama The Confidence Trip, que lo he diseñado exclusivamente con la intención de empoderar a mujeres profesionales, madres, ¿no? Una profesional madura que tiene ganas de estar estilosa, cómoda, sin perder su autenticidad, ¿no? Entonces, bueno, dejando un poquito de lado las tendencias y enfatizando en la personalidad de esa mujer, que es lo que me Me gusta encanta. destacar. Me encanta, Neri, porque es verdad, es como, wow, a veces tenemos como esta inquietud de me estaré vistiendo bien o no, por lo menos a mí que me invitan a eventos y voy haciendo muchas cosas, por lo menos el podcast, ¿no? No es lo mismo de cómo me voy a vestir para un podcast a cómo me voy a vestir si voy a hacer mi evento, si tengo que promocionar mi libro. Entonces, claro, a veces entramos en esa duda también, ¿no? Y cuando somos madres, muchas madres profesionales sienten que su estilo se ha diluido un poco, ¿no? Tras la maternidad. Creo que esto es algo muy normal. Entonces, desde tu experiencia guapísima que has estado acompañando a muchísimas mujeres y me imagino que aquí obviamente entra a madres emprendedoras o Total. trabajadoras, ¿cómo pueden reconectar con su marca personal sin sacrificar la practicidad en su rutina, sabes, en la rutina que le exige? Perfecto. Mira, lo que suelo decir siempre como primer paso, que a mí me gusta mucho, es reconocer y abrazar tu mujer actual, ¿no? No somos las mismas hoy que ayer, que posmaternidad, que, no sé, vamos pasando por un montón de sucesos y no podemos pretender o quedarnos con la ilusión de un cuerpo, una estética, una forma que iba bien para una etapa de nuestra vida, pero hoy han pasado otras cosas, ¿no? Entonces, posmaternidad pido mucha compasión a mis clientas por su cuerpo, ¿no? Y mucho amor, porque ese cuerpo tiene una historia, ¿no? Ha pasado una vida por dentro y me parece maravilloso. Entonces, no tener esas expectativas de un cuerpo que no nos pertenece, sino honrar y agradecer el que hoy tenemos, porque tiene una historia que nos hace ser quien somos. Entonces, partiendo desde ese punto, es mucha autocuestionamiento, ¿no? Como pensar, bueno, ¿quién soy yo hoy? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Cómo me quiero Mm, presentar? ¿Cuáles son mis escenarios más frecuentes? ¿Sabes esto de que dicen, bueno, eres un poco las 5 personas que más te rodean? Bueno, también somos un poco los 3 ambientes que más frecuentamos, ¿no? total. Y esos ambientes también nos van definiendo o a veces nos van dando un protocolo, una forma de vestirnos o también el rol que cumplimos. Entonces, registrar un poquito eso como escenarios que más frecuentamos, quiénes somos hoy, qué rol cumplimos dentro de esos escenarios y cómo nos queremos ver y sentir. Una vez tienes claro eso, como esas 3 preguntas bien identificadas, sería buscar inspiración para eso, ¿no? A Mm, nadie se le ocurren nuevas ideas estando en el mismo lugar viendo siempre lo mismo. Entonces, si quieres salir de tu zona de confort, te invito a mirar. Esto no quiere decir mirar para copiar, sino mirar para inspirarse. O sea, cualquier creativo necesita buscar inspiración. Entonces, Pinterest es una gran herramienta esto para todas. Yo misma la uso a diario, desde para decorar mi casa hasta para encontrar una identidad visual con el humor o el mood que tengo hoy, ¿no? Es como, vale, hoy me quiero ver así, vale, a ver, voy a mirar un poquito esto, ¿no? Y de claro. ahí voy, sí, cogiendo pequeñas cositas que me pueden servir para el look de hoy. Buscar constantemente inspiración puede ser como un motor para empezar a pulir tu identidad actual, ¿no? Desarrollar cuál es la que hoy te representa. Y mucha prueba y error. Con mirar, a veces cuando presento algunos dossiers me dicen, ay, esto sí, pero no sé si me animaré. Pues pruébalo, comprobar una vez, ¿no? Nos quitamos la duda. Entonces, animarse a la prueba y error y no perder tu autenticidad. O sea, está bien mirar,
pero sabiendo, vale, a mí, no sé, el rojo no me va, pues esto no, a mí los tacones no, pues no, o sea, mi versión de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que propongo. Me encanta, de verdad, me gusta cómo lo enfocas todo y bueno, aprovechando que estás aquí, me encantaría que si nos puedes compartir un ejemplo de lo que llamas un uniforme personal, ¿no? Algo que realmente funcione para esa madre que está ocupada y que quiere proyectar la elegancia sin complicarse demasiado, porque a veces también no tenemos mucho tiempo para poder elegir, ¿no? El look que queremos cada día. Bien, esto me suelen preguntar mucho, como dime una base, un look, una fórmula que, que pueda ser como la solución, ¿no? Y siempre digo, aunque soluciones mágicas no hay, y está muy bien buscar hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es mi estilo? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? Sí hay ciertos recursos que nos pueden ayudar a la hora de buscar formalidad. Y la fórmula sería un pantalón recto, alto, de tiro alto, siempre estiliza, siempre alarga, siempre viste, ¿no? Un pantalón recto, más o menos a todas las siluetas les puede funcionar. Una blusa fluida, buscar prendas que sean neutras, atemporales. Esto siempre da elegancia y versatilidad. Y un blazer, ¿sí? El blazer siempre viste. No hace falta que sea, hoy en día hay miles de opciones, no hace falta que sea una americana súper rígida de traje, ¿no? Sino hoy existen más relajadas, existen oversize, con hombreras, sin hombreras. Por esto de tener un poquito de estructura, un pantalón recto, de tiro alto, un poquito de hombreras o unas solapas, ya estructurar un poco la silueta le da un poquito de formalidad. Y bueno, todo lo que sea calzado, siempre buscar dentro de lo plano lo que nos quede cómodo y nos vista bien. Por ejemplo, hoy hay muchas zapatillas de ante que son urbanas que pueden funcionar muy bien, o los mocasines, es un calzado súper cómodo y que viste al tener un poquito de estructura, ¿no? Entonces esa sería un poquito la fórmula, ir por un pantalón de tiro alto siempre porque estiliza más, un poquito recto, no excederse ahora que están los wide legs, estos súper anchos, una Mm. blusita que nos quede cómodo, relajada y un blazer siempre da un poquito de estructura y viste bien. Mira, justamente ahorita que hablabas del calzado, yo creo que a las mujeres nos encanta esto. Bueno, te cuento, yo antes de ser madre me encantaba estar con un tacón. Ya después de luego que fui madre, también tuve 2 cesáreas. Tuve que tener 6 meses un poco más cuidándome, no estar en tacones ni nada. Yo creo que los zapatos cómodos son la clave, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas, por lo menos 3 alternativas que nos puedes traer, favoritas tuyas, a los tacones para poder lograr un look elevado sin resignar el confort? Mira, hoy en día por suerte existen varias opciones. Antes era como que en el vestir elegante tenía dos o tres artículos y solo era eso, ¿no? Hoy en día se puede jugar con mucho. Siempre digo, la elegancia va de la sobriedad, ¿no? Mientras busquemos artículos que sean sobrios, neutros, eso ya es un plus. Luego, todo lo que sea calzado plano nos va a resultar más cómodo siempre que el tacón, ¿no? Pero bueno, existen opciones, como dije antes, lo que es calzado plano puede ser un mocasín, existen hoy mocasines con una suela muy finita, existen otros con un poquito más de plataforma, que bien estructurados o con una hebilla, siempre visten bien. Están los kitten heels, que son esta versión del mini taco, Mm. ¿no? Que ahora están viniendo, que casi ni se siente. Pero bueno, da un poquito de elegancia, ¿no? Con esa punta también. Luego están las zapatillas que hoy en día se usan muchísimo con trajes, con prendas de vestir. Las de antes van muy bien, dan un look un poquito más formal, a mí me gustan bastante, en colores neutros. Bueno, ahora se está llevando mucho zapatillas de colores muy Mm. llamativas, pero bueno, hay que ver el ámbito donde trabajas, en un área más de marketing, se puede jugar más, en un área más de finanzas, vamos más a los neutros, ¿no? El contexto siempre también habla, ¿no? Y luego estos zapatos que son como los slingback, que son como si fuesen bailarinas con una cintita detrás, estos también son muy elegantes. Y siempre recuerdo que lo que es punta redonda suele ser un poquito más informal. Ya con agregarle, aunque sea plano, un Mm. poquito de punta, todo lo que sea angular siempre da más formalidad que las curvas. Buenísimo, ese dato no lo sabía. Sí. Mira, y como todo, Neri, cambia.
O sea, estamos en constante cambio en muchas cosas, ¿no? Y obviamente las tendencias también cambian constantemente. ¿Qué consejos para poder adaptarnos a esas modas actuales, a un estilo personal súper auténtico, sobre todo en el contexto de la maternidad? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Bueno, las tendencias es un tema, porque yo Mm, soy diseñadora de modas y he trabajado muchos años con tendencias, ¿no? Porque para crear colecciones que se vendan hay que seguir las tendencias. Pero me he retirado un poquito de ese mundo justamente porque en el mundo de la asesoría de imagen personal encontré más esta identidad, ¿no? De cada mujer. No vamos tanto a las tendencias, sino a la historia, a un cuerpo que tiene una historia y trabajo sobre eso. Entonces, intento no estar muy marcada o alineada con las tendencias, pero sí usarlas como inspiración, ¿no? Entonces, lo que siempre sugiero es más para una madre que tiene poco tiempo, es un buen fondo de armario, ¿no? Como tener esta mini colección de prendas dentro de tu armario que son atemporales, que no siempre es prendas, también son artículos. Pueden ser bolsos, pañuelos, mm, cinturones, todo tipo de artículos que sean básicos para que tu armario sea bastante versátil y luego aprovechar lo que sea prendas o artículos más acento con algo de tendencia. Que si ahora se lleva el animal print y a ti te gusta, pues bueno, coger dos o tres cositas que sirvan como para darle ese acento que yo digo o son las prendas protagonistas a ese armario cápsula, pero que luego esa tendencia se va y tú sigues teniendo tu armario bien, que funciona, que es claro. versátil, ¿no? Entonces, las tendencias nos sirven como si fuese un mood board de Pinterest para inspirarnos. Y decir, ah, mira, cojo este bolsito, ahora que se llevan los bolsos en color rojo, Ujú, granate, mira, cojo esta opción que me gusta y sumo un bolsito de color, pero yo igual ya tengo mi bolso negro, mi bolso suela, ¿no? Es como los básicos los tengo y esto es un toque que quiero darle. Entonces, siempre sugiero eso, no volvernos locas con las tendencias porque mañana desaparecen y es comprar incesantemente, que de eso van las tendencias, ¿no? totalmente, te iba a decir eso, buscando el equilibrio, ¿no? Teniendo un poco, a mí que me encanta muchas cosas, yo tengo eso, o sea, tengo varias carteras de muchos colores y es increíble porque a veces inconscientemente, Neri, me imagino que te lo dirán muchísimas mujeres, como, ay Dios mío, pero es que a mí me encanta el fucsia y tengo camisa, falda, esto de fucsia, entonces ahora me estás diciendo que tengo que tener algo rojo, algo negro también, y es como, pero ¿cómo hago? De Sí, es verdad, que pasa mucho eso, la compra por impulso, ¿no? Que sí, luego el armario termina como un, digo yo, como un pinito, un arbolito de Navidad y total. lleno de colores que luego dices, no puedo hacer outfits. Claro, es que hay mucha cosa protagonista. Necesitamos más neutros y el protagonista que sea un acento. Exactamente, buscar el equilibrio allí y como tú dices, ¿no? Reconectando desde tu esencia y decir, vale, me gusta todo esto, pero de esto me gusta más, esto puede pasar de tendencia, contrólate, Total, no llenes tu total. armario de todo Yo siempre eso. digo, es como no ir al supermercado con hambre, ¿no? Esto, bueno, es lo Total. mismo, es lo mismo. Sí, sí. Totalmente, mira, guapísima. Y para madres como yo que trabajamos en casa, que estamos siempre de reuniones, yo que hago podcast, que también tengo reuniones, mira, hoy a las 9 de la mañana tenía una reunión y claro, digo, ¿qué ponerme para que se ajuste a esa reunión que voy a tener, pero que también me sirva para el podcast, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para esas madres que trabajamos desde casa con muchísimas cosas, pero también tengo a mi niño y por lo menos es libre aquí y decir, oye, también sentirme cómoda en casa y que mi niño no me esté preguntando a cada rato, mamá, vas a salir, porque se dan cuenta también cuando nos vestimos y dice, uy, mami no se viste así cuando está en casa. Entonces, ¿cómo podemos empezar a construir un look que combine con la comodidad, con esta presencia profesional sólida, pero que también, obviamente, pues somos madres? Claro, bueno, pasa mucho con la maternidad que las clientas que han venido post-maternidad andan mucho con esto que yo digo los tejidos de punto, ¿no? Estos tejidos que se estiran o prendas que son gigantes, ¿no? Porque es como, ay, quiero comodidad, el cuerpo me ha cambiado, no sé qué ponerme y quiero comodidad, ¿no? Exacto. Entonces digo, bueno, es ir buscando esa compatibilidad de la comodidad con también no perder tu estilo, tu elegancia, ¿sí? Como tu forma de vestir. Entonces, para mí lo importante es
buscar dentro de esas prendas que a ti te quedan cómodas un poquito de estructura. No pasarnos de estos tejidos o estas prendas que se estiran, que son los tejidos de punto, como Mm, camisetas, mallas, sudaderas, que es lo que más veo en madres postmaternidad, ¿no? Entonces es como, vale, si empezamos a reemplazar esto por prendas que tengan más estructura, las prendas que tienen estructura son las de tejido de planas y aquellas que requieren, si tienen fibras naturales, de un planchadito. Entonces, alguna blusa algún, algún blazer que tenga un poquito de estructura. El blazer es una prenda que aporta estructura, pero tú estás súper cómoda debajo, más ahora que vienen estos más rectitos, no vienen así súper entallados o tejidos. Algunos traen hasta elastano que te permiten movilidad, perdón. Si no eres mucho de los blazer, puedes optar también por blusas. Ya salir de una camiseta a una blusa ya es un cambio grande. Existen hoy camisas, estas que son medio unisex, a rayas, o estas que vienen con rayas diplomáticas, son súper cómodas, pero al tener ya un cuello bien elevadito, requieren un poco de plancha, ya esto tiene otro aplomo, tiene otra caída y da elegancia. Entonces, yo digo, soltar un poquito, empezar a soltar estas prendas que son adherentes al cuerpo, que se pegan, que se estiran, y pasar a algo que tenga un poquito de, por ejemplo, existen estos pantalones que son como joggers, pero sastreros, ¿no? Es como un chándal, pero sastrero, que vienen con tejido más de mm. sastrería. Entonces, vale, si logro dejar el chándal y me pongo esto, o las mallas y los reemplazo por esto, si logro quitarme la camiseta un día y me pongo una camisa, ya el cambio, y no hace falta que sea ajustado, ¿no? Puede ir relajado. Entonces, dejar un poquito el punto, todo esto que estira y pasar más a la plana, ya es un cambio. Y algo que me gusta siempre destacar, la importancia de los complementos, todo lo que es joyería, bisutería, levanta mucho. Unos pendientes, algún collar que destaque, no hace falta tener mucho si tienes buenos complementos. Maravilloso, Ned. Y desde tu enfoque como asesora, ¿cuál es esa prenda clave, ahorita que estamos hablando de prenda, cuál es esa prenda clave que tú dices, oye, mira, vale la pena invertir si de verdad queremos vernos elegantes y bueno, siendo madres con el menos esfuerzo posible? Mira, sigo repitiendo lo del blazer porque es una prenda que es súper estructurada, versátil y que tanto lo puedes llevar debajo con una camiseta y unos tejanos y ir súper relajada, o si le pones un pantalón de vestir comienza a tener otro lenguaje. Hoy en día un blazer va con zapatillas, como va con unas botas, sandalias, digamos que es súper versátil y es aportar estructura inmediatamente mismo. Si tú eres de una postura más jorobada o caída o más tímida, si se quiere, todo lo que es llevar hombreras y ampliar esta zona ya ofrece como otro lenguaje, ¿no? Visual. Wow. Entonces, eso, todo lo que es rostro también es muy importante, peinado, accesorios, humectación, todo esto también son sutilezas que aportan elegancia, ¿no? Y que suman al blazer, si lo queremos como prenda protagonista, así para la elegancia, ¿no? Y a veces, mira, surge, por lo menos a mí me ha pasado muchísimo, donde me surge una reunión inesperada, ¿no? Un compromiso urgente. ¿Tienes algún truco, estrategia infalible para poder transformar ese look casual a uno más elegante en cuestión de minutos? Sí, esto me lo suelen preguntar mucho. Yo lo que digo es probar siempre, jugar con, no solo pensar en ropa, sino probar el cabello. Mm, Ahora existe el estilo este del clean look, ¿no? De todo como llevo yo, ¿no? Tirante y lucir unos buenos pendientes, lucir algún complemento, un pañuelo, puede ser, ¿no? Más si estamos en reuniones que hoy en día son casi todas por videollamada, como cuidar mucho todo lo que es accesorios, eh, un, algo rápido y de resolver sería algún iluminador en la cara, ya sea un gloss, un clean look, unos lindos pendientes, un blazer, y utilizar algo que a ti te quede cómodo debajo, ya sea una blusa, una camiseta. Esto en minutos puede cambiarlo. Es que es mm, eso, a veces la imagen no es grandes esfuerzos como se piensan, a veces es por desconocimiento que dices, mira, uy, no, es que tengo que salir a comprar ropa. Ya con hidratar bien la piel, con cuidar tus labios, que ir con los labios secos, la manicura, todo esto que se ve cuando estamos frente a cámara, ¿no? Cuidar toda esta zona, el peinado, el cabello, como si llevamos las puntas secas o no, todo esto
suma. Entonces a veces es pequeños detalles que ya cuando eres madre, que dejas tanto estos detalles, ya con dos cositas que hagas, ya la gente va a decir, ay, mira, qué guapa vas hoy, ¿no? Es como, ya es el pequeño gesto que tiene un gran impacto. Sí, ¿no? Como que qué cambio. Y a veces pensamos las que trabajamos desde casa que no se va a notar, ¿no? O sea, una cámara no es lo mismo que tenerte. Y sí se nota mucho, porque Sí. yo me doy cuenta cuando yo tengo que ver los vídeos, ¿no? O sea, todo lo que hago yo lo veo antes de mandarlo al editor, porque yo soy muy estructurada con todo eso y es como, o sea, todo lo que me he grabado yo, me lo vuelvo a ver, me lo vuelvo a mirar. Y claro, yo me estoy viendo ahí y digo, se nota que no me puse maquillaje este día. O sea, y es como uno cuando se está grabando, Neri, no se da cuenta, porque claro, me estoy grabando, hay personas que no les gusta ver mucho la cámara, sino que a lo mejor tienes tu estructura y estás viendo un poco para que no se te pierdan los puntos de vista, o si estoy contigo, yo estoy mirándote a ti, no estoy enfocada a Claro, mí, a mirarme, es como que sí. inconscientemente mi mirada se va a ti y verte, ¿no? No es ver a la cámara, entonces no me doy cuenta realmente en la cámara todo esto. Y antes estabas hablando también de la postura de uno, ¿no? Que también eso se nota muchísimo. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta sobre esto, sobre la imagen. Realmente no es solo lo que llevamos puesto, ¿no? Sino que también cómo influye nuestro lenguaje corporal, ¿no? Como la postura, los gestos, en la forma en que se percibe, ¿no? Nuestra presencia profesional también. Sí, esto es comunicación constante, o sea, yo digo, la comunicación no verbal está siempre Mm, rodando, ¿no? Es como tú estás en silencio y la comunicación ya va. Y todos tenemos juicio, todos etiquetamos, todos juzgamos al segundo, o sea, que vemos algo, ya sea un objeto, una persona, un escenario. Y bueno, la idea es saber un poco qué está uno comunicando, tener estrategia en esa ujú, comunicación si la queremos usar a nuestro favor. Por eso digo, hoy se relaciona mucho marca personal con emprendedoras y tal, pero todos somos marca personal, ¿no? Es como todos la tenemos, es porque a veces así. digo, ¿quieres trabajar tu marca personal? Y me dicen, ah, no, yo estoy dentro de una empresa, como que no son emprendedoras y le digo, no, no, es que marca personal es todo, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que cuidarlo mucho desde Mm, siempre importa el entorno, ¿no? Pero uno tiene una marca personal que más allá del entorno que la puede ajustar, uno siempre la lleva con uno. Entonces, claro. súper importante cuidar el tono de voz, nuestra postura corporal, nuestros Mm, gestos, los tiempos, ¿no? De hablar. No es lo mismo. Yo soy una persona súper ansiosa, entonces antes de las reuniones intento hacer una pequeña meditación, así sea 2 o 3 minutos, porque mi cara, mi postura corporal, mi ritmo, todo baja un poco. No voy a ser un Buda, pero voy a hacer mi versión tranquila, ¿no? Entonces, es como saber que todo comunica. Hace poco fui a un networking de personas de la salud y para hacer una introducción, lo que dijo la persona que lo guiaba es, miren, vamos a decir la profesión de cada persona sin que la persona se presente. Y era observándola. Y es que salía wow. y eso que no nos conocíamos, ¿no? Entonces, mira la importancia de la imagen, o sea, la gente dice, esta persona trabaja con niños, es que se veía en su estilo, ¿no? Entonces, los colores que llevas, cómo combinas, tus gestos, todo comunica. Entonces, yo propongo a cualquier mujer profesional que quiera tener una estrategia de comunicación, revisar esto, porque todos estamos comunicando todo el tiempo. Wow, me encanta lo que acabas de decir, o sea, me voló la cabeza. Sí, sí, es que para mí fue como, claro, aquí se Me ve. voló. Quiero ir a uno de esos, ya luego hablamos de esto tú y yo. Me encanta, o sea, es potente, me acabas de volar la cabeza, o sea, literal, yo que siempre estoy pensando en todo, me acabas de decir eso y es como, o sea, mira, yo justamente soy enfermera. Y ahora no me dedico a ello al 100%, o sea, toda esa parte de enfermería la estoy volcando pues a ayudar a madres y todo, ¿no? Desde un ámbito holístico, cuerpo, mente y alma. Y cuando estaba estudiando enfermería, una de las profesoras que nos daba psicología nos propuso ese ejercicio que en vez de estar en el tren, en el bus o algo camino al trabajo, a la universidad, ¿sabes? No estuviéramos pensando en nada o en cualquier otra cosa, que nos empezáramos a observar a las personas, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen en su mayoría? En ese entonces no se ve mucho lo del móvil. Yo me quedé
con esa práctica de esa profesora y lo hago mucho, pero mira, nunca lo había implementado en esto de vamos a ver a qué se dedica, pero es que es verdad, o sea, hablamos, esta comunicación no verbal, yo creo que habla Habla más que más, cuando hablamos. total, total, y se la subestima. Si no estás en el tema, se la subestima. Y es como, va, la moda, ¿no? Es como, la moda es algo frívolo, espera. Mm. Hay comunicación en la imagen, no todo es moda, ¿no? Sí, 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 total. Maravilloso, o sea, me acabas de explotar la cabeza con esto. Pero bueno, voy a seguir, no me voy a desenfocar del tema. Mira, preciosa, creo que esta inquietud que tengo es clave y seguro que no solamente yo, sino que hay muchas madres que seguro piensan, nos estarán escuchando y dirán, bueno, es fácil, ¿no? A lo mejor para ella hablar de esto, que se dedica a esto, a lo mejor será mamá, a lo mejor no, ¿no? Y es fácil, ¿no? Decirlo, pero por lo menos, ya sea que no sea madre o que sí, ¿no? Que por lo menos que sea madre y trabaja en un lugar, o que sea como yo, ¿no? Que es emprendedora, tenemos siempre la agenda apretada, tenemos el tiempo justo. Y si tenemos a los niños en el momento en que realmente lo tengo, entre comillas, libre, ¿no? El tiempo de verdad para comprar es mínimo, es muy limitado. Entonces, ¿qué estrategias puedes traernos, recomendarnos aquí en la maternidad no es color de rosa para poder hacer esas compras inteligentemente, que sean eficientes y que estén alineadas a mi estilo o al estilo de esta madre que nos escucha o mujer? Claro, mira, para la imagen, cuando uno quiere cambiar una imagen, lo primero que pensamos es, venga, voy a salir de compras, ¿no? Para cambiar mi imagen. Y en mi recorrido, en mi programa, es el último paso y a veces digo, y si es necesario, porque es un grave error pensar que comprando más nuestra imagen va a cambiar, ¿no? Entonces, para mí, primero es esto que habíamos hablado al principio, vuelve hacia adentro. Fíjate quién eres, porque nunca en esta vorágine nos detenemos a pensar quién soy hoy. Ah, estoy distinta que el año pasado, ya no me gusta este color, ahora estoy más cómoda, ahora quiero llevar cosas más sueltas o ahora mi cuerpo ha Mm, cambiado. Entonces, primero, identificar quién soy. Si no tienes tiempo, aunque sea 2 minutitos en la cama, piensa mañana cómo me voy a vestir, ¿no? Y planificar. Siempre digo, ¿no? Las cosas que mínimamente salen bien, siempre hay un margen, ¿no? De error, de azar, pero un poco las planificamos, un poco de mm, estrategia le ponemos. Si tú quieres cocinar a la noche, sabes que mínimo tienes que ir al súper a comprar esos ingredientes. Entonces, tú tienes que tener una idea de la semana. Yo lo suelo hacer los domingos. Es como, ahí planeo mi semana entrante. Veo qué eventos tengo y no ujú, espero a las 8 de la mañana cuando estoy recién levantada toda, no ahí como espesa tratando de ver claro. para... Es como, mira, tengo 3 eventos, más o menos cómo me quiero ver, cómo va a estar la temperatura, ¿no? Mm, Vale, pues elegir y si veo que me falta algo, ir a comprar con un objetivo. Mira, para este evento me falta el calzado, tengo el look pensado, hasta te puedes hacer una foto y llevar, yo suelo hacer eso para mí, me hago fotos y digo, de esto está incompleto tal mm, cosa y luego trato de imaginármelo, ¿no? Con esa foto que tengo ahí del look. Que lo puedes poner sobre la cama y decir, esto va a ir así. O me faltan, que a veces es lo que más falta, son accesorios, mm, bijutería. Entonces digo, vale, lo monto, y veo, digo, ¿qué puede ir con esto, no? Y ir a comprar con una lista de para el look tal me falta esto, o no estoy teniendo chaquetas de vestir, o es como comprar con estrategia. Entonces, revisar un poco el armario, revisar qué me está faltando, intentar probar looks y cuando se traba el look, pensar por qué se traba, ¿no? Aquí algo me falta, vale, no tengo un cinturón, ir apuntándolo y luego comprar con una lista. Siempre sugiero lo mismo, revisar lo que hay en casa, armar lista y ir a comprar puntualmente eso. Más hoy en día que si no tienes tiempo se puede comprar online, devolver el que no te funciona, vamos, que se puede. Sí. totalmente, es así, es así. Mira, guapísima, ya hemos estado hablando muchísimo de eso, de cómo vestirnos nosotras, tanto si tienes una profesión que eres emprendedora o estás en un trabajo, ¿no? Hay personas que trabajan en bancos, que trabajan en lugares donde tienen que ir vestida muy bien, ¿no? En empresas muy importantes. Además de todo esto de vestirnos bien, muchas madres también lo que queremos es transmitir, ¿no? A nuestras hijas, las que tienen hijas, yo por lo menos tengo chicos, pero también busco transmitirle esto, ¿no? Que tengamos una relación sana con nuestra imagen, ¿no? Nuestra autoestima. Entonces, ¿cómo podemos
educar desde pequeño a nuestros hijos con este sentido, ¿no? De que vean esta imagen, esta autoestima. Para mí, primero, se educa con el ejemplo, ¿no? Esto que queremos a veces como, sí, comunicar que todos, absolutamente todos, sabemos la teoría. La práctica es lo difícil. Total. Entonces, entonces, pasarle una teoría que suene bonita cuando tú haces lo contrario, es como no, bueno, es como si quieres asistir a otros, te lo dicen en el vuelo, en cualquier situación. Primero empieza por ti, ¿no? Entonces, primero. Segundo, muy importante para mí el mensaje y la práctica propia de que no hay un cuerpo o una forma que sea bonita y una que sea fea. Digo, no Mm, existe esto, ¿no? Me pasó el otro día que he ido con mis sobrinas a ver una película de Disney y estaba muy marcado esto, la fea, ¿no? La linda. mm, Todo esto que entiendo que en el futuro va a ir desapareciendo, por suerte, pero digo, bueno, la importancia de no marcar que hay algo lindo, sino que lo lindo es tu autenticidad. A veces cuando pienso en esto, que es lo que más mm, quiere, ¿no? Como la moda, quitarnos o el consumo de todos seamos iguales, entonces vamos a ser guapos, ¿no? No, es al revés. Si hay algo más total. mágico que la autenticidad, que decir, Ujú, mira, tú eres algo que no es nadie, tu forma, tu color, tu sonrisa, tu personalidad. Esto es irreproducible. Entonces, comunicar ese mensaje, la belleza está en la autenticidad. Y tú puedes vestirte con lo que te represente, que es cuando vas a estar en tu máximo esplendor. Yo eso siempre lo digo, no hay belleza más pura que la de la autenticidad, que decir, "Buah, esta soy yo, con mis gestos, con mi sonrisa, con... Yo siempre digo, yo tengo una risa muy fuerte y muchas veces como la he ido tapando. Hoy en día no tengo ganas de taparla, ¿no? Es como digo, es que soy yo, porque total. me reiría bajo, ¿no? Porque ni me veo estética riéndome bajo, no me sale. Entonces digo, bueno, súper importante esto, no hay una forma de ser guapa, sino que ser tú misma. Para mí esto no va de la ropa, de tal, te vas a ver guapa cuando tú estés cómoda, cuando hable de ti esa ropa y cuando seas tú. Ese es Sí, el sí, sí. mensaje para mí. Totalmente. Y yo siento, Neri, que con esto estoy súper de acuerdo contigo porque me ha pasado. A veces yo elijo ropa, ¿no? Y la veo y digo, uff, esto no mucho, pero bueno, soy mamá, ¿vale? Y ahorita esto es lo que hay y voy a hacer esto, voy a trabajar en casa y lo hago. Y es increíble porque es lo que tú dices, o sea, es mi esencia, es lo que a mí me gusta, lo que yo veo que a mí me va bien y siento que me empodero. A veces así vestida, aunque sea... algo súper sencillo, ¿no? Porque no hace falta tampoco tener mucho, ¿no? Como empezamos hablando en el programa. Y es increíble cómo la gente se da cuenta, y obviamente nuestros hijos también somos espejos para tanto lo bueno como no tan bueno. Entonces, allí me doy cuenta de eso, ¿no? De decir, hostia, mira, yo pensando que, bueno, esto es súper sencillo, pero como me gusta, va alineado a mi esencia, yo me siento empoderada, ¿no? Porque digo, Claro. uy, este color me gusta, ¿no? O este labial me resalta, me gusta cómo me queda. Entonces, creo que esto es súper importante. Bueno, bellísima, me ha encantado de verdad estar contigo estos minutitos. Yo estoy segura que muchas madres que nos están escuchando, si te está gustando todo esto, dale like y comparte este podcast porque va a ayudar no solamente a una madre, sino también a mujeres, ¿no? Si tienes sobrinos, también aplica Total, porque total, total. a veces tienes a tu sobrino que lo tienes que cuidar y un imprevisto, uno nunca sabe. Entonces, tener estos detalles también marca además que tienes tu programa donde ayudas a mujeres, no solamente maternidad, sino mujeres. Así que para ir finalizando, bellísima, tengo una pregunta donde más que pregunta me encantaría realmente que si pudieras aportar un ejercicio práctico, fácil y rápido para nuestras oyentes en la maternidad no es color de rosa, para dar ese primer pasito, ¿no? En una imagen personal y que esté alineada realmente con su esencia, con quién es. Vale, primer paso fundamental, que esto genera mucha controversia ahí cuando lo pido en mi programa, es dedicarte unos minutitos, uno de estos días, si tienes ganas de empezar a trabajar tu imagen, a pararte frente al espejo y mirarte. A ver Mm, qué pasa, ¿no? Porque muchas madres, como no se reconocen con el cuerpo actual, es como que ni lo miro y me han dicho, uy, esto que me has dicho de que me ponga frente al espejo me ha incomodado bastante. ¿Cómo te va a incomodar si eres tú? ¿No? Entonces, esa eres tú, ámate, ¿no? Entonces, primer ejercicio,
unos minutitos de conciencia, ¿no? De mirarnos y decir, a ver, ¿qué tengo hoy? ¿Con qué parto a trabajar mi imagen, ¿no? Entonces, esta es tu forma de hoy. Si puedes decirte unas afirmaciones positivas, decirte unas cositas bonitas mirándote al espejo, siempre suma. Dos, yendo más a la práctica, empezar a mirar qué hay en tu armario. Siempre digo, tener armarios abarrotados con prendas que ni sirven o mezclado con la temporada anterior. Organizar un poco el armario, poner orden ahí. Entonces, cuanto menos, más claridad, ¿no? Si veo mucho y al final siempre uso los mismos dos conjuntos, Claro, esto no suma. Entonces, reorganizar el armario, ver realmente qué tengo hoy post maternidad, que esta gente que guarda prendas para cuando baje de peso, para hoy eres no, esto. Y es lo que tenemos hoy. Entonces, si quieres guardarla, porque vale, pues lejos, pero hoy lo que sí te luce, lo que sí te representa, tenerlo en vista. Y luego, algo que puede funcionar mucho es tener prearmado, si puede ser con fotos o mismo cuando te montas looks que te gustan, guardarlos en imágenes, tener como claro. una idea de looks que sabes que te lucen, que para esos días que no tienes ni tiempo, ni ganas, ni se te cae una idea, tener guardado opciones de looks puede funcionar, que es lo que hago en mi programa, dejarles armados looks listos para salir a la calle, ¿no? Es como que digo, vale, no te la compliques, prepara cosas antes. Y si vas a hacer compras, que sea, como digo, con una listita de tres o cuatro artículos que sean necesarios para terminar de completar esa imagen. Pero tener un armario ordenado, tener looks pensados y guardados en fotos y comprar estratégicamente sería un paso básico y amar lo que vemos en el espejo, fundamental. Me encanta, pues muchísimas gracias, Neri. Y bueno, antes de terminar el podcast, me encantaría, bueno, el episodio, me encantaría que compartieras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y sobre todo, bueno, si quieres hablar un poco de tu programa o tu página web, donde pueden echar ahí un ojito a todo esto que hemos estado hablando hoy. Perfecto, mi programa está hecho a medida para mujeres profesionales. Lo hice con mucha ilusión y resuena mucho con mi personalidad. Yo soy Sagitario, tengo una personalidad muy aventurera, muy de motivación, de empuje. Entonces, he desarrollado un programa que es personalizado, que es uno a uno, donde acompaño a mujeres profesionales en las distintas etapas de la imagen. Son 6 pasos y cada uno de ellos va trabajando las distintas áreas, desde armonización hasta definición de estilo, desde armario, compras, y está todo planteado como un viaje internacional. Entonces, los pasos tienen nombres del aeropuerto. Intento transmitir esa sensación de viaje, ¿no? Le regalamos un viaje a tu imagen y que va a tener un despegue que será transformador, ¿no? Entonces, intento con esa metáfora motivar, empujar, alentar a mujeres que por ahí, cuando estamos con autoestima baja o nuestra imagen está a un lado, es que estamos resonando un poco bajo, Mm, ¿no? Entonces intento que eso, que el programa motive, aliente y acompañar a cada historia y a cada mujer. Se llama The Confidence Trip porque para mí es un viaje a la confianza. Entonces así me pueden encontrar en redes sociales, The Confidence Trip, y mi página web lo mismo. Ahí podrán encontrar el programa y hay sesiones gratuitas siempre para hacer una valoración o conversar o escuchar la historia de cada mujer. Pues muchísimas gracias, guapísima, por todo lo que has compartido hoy. Y Nada, un bueno, placer. y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, Muchísimas chao. gracias a todos los que nos escuchan. Chao, Gracias Neri, a ti. guapa. Adiós.